La Resolución 1075 de 2020 expedida por el MINTIC reglamenta el trámite para el otorgamiento y modificación de permisos del espectro radioeléctrico. Algunos requisitos que deben cumplir los solicitantes es el procedimiento de evaluación de las solicitudes y la metodología de asignación. Se estableció un término de 3 meses a partir de la recepción de la solicitud para la asignación de los permisos de uso del espectro. Las solicitudes de asignación o modificación se hacen de forma permanente dependiendo de los cronogramas en los procesos de selección objetiva. Ley 19.878 de 2019, los permisos de uso del espectro se darán hasta por 20 años y podrán renovarse por plazos iguales a solicitud del interesado. Los procesos de selección objetiva se dividen de la siguiente manera. 1. Recepción de solicitudes por el MINTIC. 2. Evaluación administrativa por el MINTIC. 3. Evaluación técnica por el ANE. 4. Expedición de resoluciones por el MINTIC. En el caso de las asignaciones directas, es decir, que no se hace mediante procesos de selección objetiva para las entidades públicas, en materia de seguridad, prevención y atención de emergencias, es necesario actualizar los procedimientos internos y los mecanismos de seguimiento para atender oportunamente los respectivos trámites. En el uso del espectro radioelectrónico se tiene que solicitar un permiso previo y la MINTIC indica que debe ser otorgado mediante mecanismos de selección objetiva. Para esto se hace una convocatoria pública y acá se determina si existe un número plural de interesados, con excepción del uso de frecuencias destinadas a la defensa nacional, la atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública, casos en los que prime la continuidad del servicio o aquellos permisos que se concedan para la realización de pruebas técnicas, y este permiso puede ser otorgado hasta por 20 años y su uso da lugar a una contraprestación económica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Procesos administrativos y técnicos ineficientes para la asignación del espectro radioeléctrico. Los procesos de selección objetiva son el mecanismo concluyente por la ley para el otorgamiento y modificación de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico. Los principales exponentes de estos procesos debido a su demanda son los que desarrollan para los servicios fijos en las bandas SHF y EHF y también para el servicio móvil en las bandas de HF, VHF y UHF. Al respecto, MINTIC ha realizado diferentes procesos desde hace más de 5 años, evidenciando la firme necesidad que tienen los usuarios de acceder a este recurso. Cabe recalcar que estos procesos se desarrollan en una labor conjunta del MINTIC y la Agencia Nacional del Espectro, o sea la ANE. El MINTIC avanza una evaluación administrativa de las diferentes solicitudes y requiere a la ANE los conceptos de los análisis técnicos de ingeniería particulares de cada solicitud. Finalmente, MINTIC expide los actos administrativos particulares de asignación del permiso de uso. En el proceso de registro para el ingreso al sistema de gestión de espectro, debe ingresar a www.mintic.gov.co. Ahora diríjase a atención y servicio a la ciudadanía. Elija oferta institucional y en las casillas escoge en categoría el espectro radioeléctrico. Una vez de estar en la sección de buscar, seleccione su trámite correspondiente y dé clic en el icono ir al sitio web del SGE. Aparecerá el sitio web donde tiene que iniciar sesión, seleccione PRST y acto seguido ingrese. Este lo redirigirá a go.co y tiene que establecer usuario y contraseña dando en el botón registrarse. Ya realizado este proceso, accederá fácilmente a las herramientas que brinda SGE: solicitudes, servicios, consulta, sistema integral de gestión de garantías, visor de espectros y test monitor planning. El espectro es un recurso insuficiente que está bajo la administración del Estado y debe ser gestionado conforme a políticas y reglamentaciones que aseguren la asignación basada en criterios técnicos y administrativos que promuevan la oportunidad, certidumbre y confianza de forma que se logre la maximización del bienestar social. En agosto del 2022, el 25% de la población colombiana tenía acceso a Internet.
por lo que se recomendó analizar las condiciones requeridas para las renovaciones de los permisos existentes para el uso del espectro. Y es que para el 2023 y 2024 se prevé la renovación de permisos de espectro que correspondan a cerca del 70% del total asignado en el país. Bueno, y a continuación hablaremos de la reglamentación para la asignación de permisos de uso del espectro. La Ley 1341 del 2009 habla del uso del espectro radioeléctrico, que requiere permiso previo y expreso del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que debe ser otorgado mediante mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria pública, con la cual se determine si existe un número plural de interesados, con excepción del uso de frecuencias destinadas a la defensa nacional, la atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública, casos en los que premie la continuidad del servicio o aquellos permisos que se conceden para la realización de pruebas técnicas. Este permiso puede ser otorgado hasta por 20 años y su uso da lugar a una contraprestación económica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por otro lado, la Ley 1978 del 2019 modernizó el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones y dispuso que los permisos de uso del espectro se otorgarán por un plazo inicial de hasta 20 años y podrán renovarse hasta por plazos iguales, a solicitud del interesado. Esta modificación genera mayor certidumbre en la inversión de la infraestructura y tecnologías para uso del espectro. Permite establecer obligaciones de ampliación de cobertura en zonas rurales más grandes de aquellas que se habrían podido establecer con permisos a 10 años. Y fue la llave para que el 20 de diciembre de 2019 el MINTIC realizara el evento de subasta dentro del proceso de selección objetiva para asignar permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz. De acuerdo con lo dispuesto en la resolución 3078 del 2019, con los siguientes resaltos por adjudicatario: comunicación celular, Claro, por 20 MHz en la banda de 700 MHz y 30 MHz en la banda de 2500 MHz. Colombia Móvil, Tigo, 40 MHz en la banda de 700 MHz. Partners, 20 MHz en la banda de 700 MHz en la banda de 2500 MHz. Por otra parte, la resolución 106 del 2013 de las MINTIC establece las condiciones y requisitos para la obtención del registro de proveedor de capacidad satelital con el fin de ofrecer, proveer y utilizar para sí mismos o para terceras personas dicha capacidad en el territorio colombiano, de conformidad con los procedimientos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Asimismo, en la resolución 290 del 2010 se fija la contraprestación que debe pagar el proveedor de redes y o servicios de telecomunicaciones que haga uso del segmento espacial.